Baruch atah Adonai Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotov v'tzivanu leyot or legoyim v'natan lanu et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones y nos das a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Amén. Amén. Shalom, amados hermanos, bienvenidos a una noche más a Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Es un Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Les damos la más cordial bienvenida, mis amados hermanos, Laila Tov. Gracias a nuestro Abba Kadosh que nos permite reunirnos una vez más en esta su casa para escudriñar su maravillosa Torah. Amados hermanos, la semana pasada en la Parashat Tzav, Elohim instruyó a Moshe para que le ordenara a Aarón y a sus hijos cómo prepararse para sus deberes y derechos como Kohanim, como sacerdotes. Durante 7 días, Aarón y sus hijos se quedaron en la tienda de reunión como parte de su proceso de ordenación. Al 8º día, Moshe les pidió que comenzaran a presentar las ofrendas, korbanot en hebreo, a Elohim. Estas ofrendas se dieron como una especie de ceremonia de bienvenida para saludar la llegada de la Shekinah de Elohim, la gloria o presencia divina, para residir como lo relata. En Levíticos 9:6, Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer para que la Kavod, la gloria de Adonai, aparezca entre ustedes. Amén. La porción de esta semana comienza con en el día 8º, Yom Hashmini. Amén. El 8º día tiene gran significado en las Escrituras. En la creación, Elohim estableció un ciclo de 7 días. 6 días de trabajo creativo fueron coronados con el 7º día, el Shabbat, el cual fue el primero que Elohim declaró santo. Mientras que el número 7 representa la finalización como creación del universo de Elohim, y el 8º día representa un nuevo comienzo. Si terminamos bien y aprendimos de la frase anterior, el 8º día nos lleva a un mayor nivel de oportunidad del que estábamos antes. Por lo tanto, crecemos y nos movemos hacia adelante, mis hermanos, y hacia arriba en nuestras actividades diarias a través del tiempo. Vemos algunos ejemplos. En el 7º día, Elohim descansó y lo bendijo, declarándolo como un día sagrado de descanso. Amén. En el 8º día, sin embargo, el trabajo se reanudó una vez más, solo que esta vez los seres humanos comenzaron a administrar la creación de Elohim, cuidando y cultivando el jardín del Edén. El 8º día es, por lo tanto, un tipo de aniversario de la creación. 8 almas fueron salvadas durante el Mabul Hagadol, gran inundación. David era el 8º hijo de Isaí y el primer gran rey de Israel. Amén. De cuyo linaje vendría nuestro Mesías, Mesías. En el 8º día, primer día de la semana, Yeshua se convirtió en el Bikurim, primicia de todos los que resucitarán en el último día. Amén. Pero hay otros casos que incluyen el 8. Fíjense, es muy interesante. Había 8 especies de incienso. Además, el Kohen Hagadol, el sumo sacerdote, tenía 8 prendas de vestir. A menudo, por otro lado, las festividades de una semana de Pesaj, Pascua o Sukkot, como lo conocemos, tabernáculos, reciben un 8º día adicional, un 8º día de celebración, como por ejemplo el Aharon Shel Pesach, que quiere decir día final de la Pascua.
Y Shemini Atzeret, que es el octavo día de la asamblea, también en Sukkot, por otro lado. Y algo bien importante, el primer octavo día en la vida de todo bebé judío es la ocasión para su circuncisión. En hebreo se dice Brit Milá, pacto de la circuncisión. El bebé es circuncidado 8 días después de su nacimiento, como una señal de consagración en su carne. Entonces, él comienza la segunda semana de su vida como un miembro del pueblo con un pacto con Elohim. Amén. Esta semana leemos sobre la dramática dedicación del templo. Aarón, el sumo sacerdote, y sus hijos completan los 7 días de preparación y así llegan al octavo día de consagración. Los sacerdotes se rinden a Elohim, rinden su independencia, su individualismo para entrar a una nueva vida, un servicio consagrado a Elohim y a su pueblo. Amén. Era la voluntad de Elohim que toda la nación fuese un reino de sacerdotes. Correcto. Pero sus acciones demostraban que, a pesar de haber salido de Egipto, Egipto permanecía dentro de ellos y los tenía bien agarrados en su mentalidad de esclavos. Amén. La redención mental y espiritual y su consecuente transformación, mis hermanos, toma más tiempo. Pero esto se debe a que estas circunstancias se envuelven a lo que Elohim nos dio, el libre albedrío. Así es. Ahora, es la responsabilidad de cada uno de nosotros atender el llamado de servir al Rey del Universo. Aarón y sus hijos deben ser vistos como modelos para su generación y para todas las generaciones, hasta la llegada de nuestro Mesías Yeshua. En él, por el poder de su Ruach HaKodesh, podemos ser transformados a la imagen del Santo de Israel. Sin embargo, podemos crecer continuamente en santidad y consagración a nuestro Adón cada día para llegar a ser verdaderamente sus sacerdotes, para lo cual Él nos creó y redimió. Amén. Amén, mis hermanos amados. Amén. Y con esta breve introducción, los invitamos a que nos acompañen en la lectura de esta maravillosa porción de la Torah número 26 llamada Shemini, octavo. Entonces, vámonos directamente a las escrituras de nuestro Abba Kadosh y vamos a irnos al libro de Levítico, capítulo 9, verso 1. Entonces, la porción de esta semana tiene la base escritural en Levítico 9.1 hasta el capítulo 11, verso 47. La porción profética está en Shmuel Bet, segunda de Samuel 6, del 1 al 7 y 17. Y bueno, de Brit Hadashah hasta Juan, Marcos, segunda de Corintios, primera de Pedro, Gálatas. Amados hermanos, hay algo muy interesante que quiero comentar con ustedes inicialmente antes de comenzar la lectura de la Torah. Que si ustedes se fijan, de los 5 libros de la Torah, esta parashá, este libro Levítico, se encuentra en el centro. Pues son 5, ¿no es verdad? Está entonces Bereshit, Génesis. Está Shemot, que es Éxodo. Vendría al centro esta porción que estamos leyendo, Levítico. Y viene luego Números. Y por último viene Deuteronomio. ¿Amén? Amén. De la misma forma, bajo el entendimiento de la gematría, esta porción guarda un detalle muy interesante y bien valioso. La Torah, mis hermanos amados, posee 304.805 letras, 79.976 palabras de Barim y 5.845 versículos, en hebreo Pasukim. Lo interesante que deseamos resaltar es que el versículo central corresponde a Vaikra 9.7, que vamos a leer más adelante, que es el versículo número 2923, es decir, 2922 versículos antes. Amén. Amén. Vaikra 9.7, Levítico 9.7, 2922, es el versículo número 2922, también después. Entonces,
Y comienza la palabra diciendo, entonces Moshe le dijo a Aarón, ¿es verdad? Acércate al altar y sacrifica tu ofrenda por el pecado. Qué poderoso es nuestro abacados, mis amados hermanos. Vamos a comenzar leyendo entonces ahora, a partir de ese pequeño comentario que quería hacerles, el verso número 1. En el 8º día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. Hermanos, el número 8 tiene un gran significado, como ya habíamos dicho en la introducción de esta porción, tanto espiritual como profético. Esto se obtiene sumando 7 que corresponde a la perfección, más 1 que corresponde a la creación o a la cabeza, lo cual nos permite entender que se trata de una nueva creación o un nuevo comienzo. Es al 8º día que se lleva a cabo la Brit Milá, la circuncisión de un niño recién nacido, ¿no es verdad? Al hacer Tevilá, inmersión, nos unimos al Mashiach. Por consiguiente se cumple la palabra de Rab Shaul en 2 de Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en el Mashiach es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todo se ha hecho nuevo. Entonces es ahí donde tenemos un nuevo comienzo. También podemos conectar este inicio con el más importante para una ovejita, digamos, no alcanzada por las palabras de Yeshua. El nuevo nacimiento ordenado por Yeshua para la plena redención y entrada única al reino de Yahweh. Yohanan 3:5 nos dice, Yeshua respondió, sí, en verdad yo te digo que a menos que una persona nazca de agua y del Ruach, no puede entrar en el reino de Yahweh. Y también esto es una referencia a lo que está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versos 25 y 26, que dice, entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y tú estarás limpio. Yo te llevaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. Yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo ruach dentro de ti. Yo sacaré tu corazón de piedra de adentro de tu carne y te daré un corazón de carne. Entonces, ¿qué vemos acá? Una limpieza total y un corazón circuncidado y un nuevo comienzo, ¿no es verdad? Amén. Amén. Versículo 2. Y dijo a Aarón, toma un becerro para una ofrenda de pecado y un carnero para una ofrenda de ascensión, sin defecto, y ofrécelos delante de Adonai. Bien, ahora le corresponde a Aarón llevar a cabo el sacrificio. Aquí vemos que antes de mandar al pueblo a hacer su ofrenda, Aarón tuvo primero que ofrecer la suya. Lo que nos enseña, hermanos, que no podemos exigirle a nadie obediencia si nosotros mismos no la practicamos. No podemos exigirles a nuestros hijos que no mientan si nosotros lo hacemos. Así es. ¿Verdad? Acompáñame a Romanos. Romanos 2, 21 y 20 al 24 dice lo siguiente. Tú, entonces, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Y tú que predicas que los hombres no deben robar, robas? ¿Y tú que dices, no cometerás adulterio, cometes adulterio? ¿Y tú que condenas los ídolos, saqueas el santuario, la casa de santidad? Tú que te jactas de la Torá, deshonras a Elohim desobedeciendo la Torá. ¿Por qué el nombre de Elohim es blasfemo entre las naciones por tu causa, como está escrito? Amén. Nueve, 6. Vamos a ir a Levítico 9:6. Moshe dijo, esto es lo que Adonai les ha ordenado hacer, para que la cabot de Adonai, la gloria de Adonai, aparezca entre ustedes. Amén. Hermanos, la única manera de ver la cabot, la gloria de Adonai, es obrar a través y en medio de nuestro ser, siendo obedientes. Juan 14:21 dice, todo
el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Amén. 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 Vamos al versículo 7. Moshe le dijo a Aarón: acércate al altar, ofrece tu ofrenda de pecado y tu ofrenda de ascensión, y haz expiación por ti mismo y por el pueblo. Entonces presenta la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos, como Adonai ordenó. Amén. Entonces, recuerdan lo que al principio les dije, el capítulo 9, verso 7, es el centro de la Torah. Este versículo es el centro de la Torah. Y en este versículo, mis hermanos, encontramos dos verdades muy profundas. La primera está la imputación, es decir, la responsabilidad que el sumo sacerdote, el Kohen Gadol, hacía sobre el pueblo con base en su condición. Es decir, si el Kohen Gadol, cometía pecado, este sería imputado al pueblo. Es decir, lo que el sacerdote hacía le pasaba al pueblo. Qué interesante, ¿no? Pero si era justo, esa justicia también era imputada al pueblo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Adán, quien imputó su pecado a toda la raza humana. Pero, hermanos, sin embargo, tenemos a Yeshua, que nos imputó su justicia. Amén. Amén. Romanos 5:15, anoten este versículo, dice: pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de un hombre murieron muchos, muchos más se desbordó para el mundo la misericordia de Yahweh. Esto es, el don gratuito de favor inmerecido de un hombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Primer punto, entonces, la responsabilidad. La segunda que aquí vemos es, para que el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, pudiera ofrecer la ofrenda del pueblo, tenía que estar puro ante Yahweh. Es por eso que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, fue puro y sin pecado, como lo dice la Escritura en Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un Kohen Gadol que no pueda compararse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, como la única diferencia, ¿cuál fue? Que él no pecó. Amén. Amén. Me voy a adelantar este versículo 22, ustedes leen los siguientes, por favor. 22 dice: Aarón levantó su mano hacia el pueblo, los bendijo y descendió de ofrecer la ofrenda de pecado, la ofrenda de ascensión y las ofrendas de shalom. Amén. Entonces, una vez hecha la ofrenda, Aarón estaba en condiciones de bendecir al pueblo. Ahora, no podemos dar lo que no tenemos, hermanos. No podemos bendecir a nadie si primero no hemos sido bendecidos nosotros. Y la bendición es el resultado de la obediencia a la Torah. Para poder bendecir, hermanos, y al mismo tiempo ser de bendición para los demás, primero debemos hacer, como dijo Rav Shaul en Romanos 12:1, y demos un momento ahí. Romanos 12:1. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Adonai. Esto le complacerá a él, y es la lógica adoración al templo para ustedes. Amén. Entonces, el fluir de la bendición la debemos mantener como un principio de vida, mis hermanos, en medio de nuestro pueblo, en medio de Israel. Amén. Primera de Pedro, dice algo bonito también. Primera de Pedro, ¿cuánto? Primera de Pedro 3:9. Vamos a ver, Primera de Pedro 3:9. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros poseéis bendición como herencia. Amén, hermanos. Entonces, este versículo cierra perfectamente este versículo 7 del capítulo 9 de Levítico, ¿verdad? Amén. Una belleza. Amén. Entonces debemos ser bendecidos primeramente para bendecir a los demás. Y tenemos esa herencia, como nos dice la palabra. Poseemos bendición. Amén, así es.
Vamos al capítulo 9, verso 23. Moshe y Aarón entraron en el Mishkan del testimonio, salieron y bendijeron al pueblo. Amén. Entonces la Kabod de Adonai, la gloria de Adonai, apareció a todo el pueblo. Amén. Hermanos, cuando entramos a la presencia de Yahweh, esta presencia se hace notoria no solo en nuestras vidas, sino también en aquellos que nos rodean. Amén. Amén. Entonces no esperemos ver la gloria de Elohim si primero no nos metemos de lleno en su presencia. La palabra usada acá para presencia es kabod, ¿verdad? Pero kabod también significa, kabod está en el Strong del hebreo número 3519 y quiere decir gloria, glorioso, honor, honorable, honra, majestad, poder, riqueza. Amén. Es lo Amén. Que podemos entender también como una manifestación, digamos, indudable del poder de Elohim en medio de su pueblo. Amén. Amén. De eso aprendemos lo que el Evangelio de Mateo establece como una verdad. En Mateo 18:20 nos dice: porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. 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 Versículo 24. Fuego salió de delante de la presencia de Adonai, consumiendo la ofrenda de ascensión y la grasa en el altar. Cuando todo el pueblo lo vio, alzó la voz y cantó alabanzas, y cayeron sobre sus rostros. La muestra de la santidad y el poder de Yahweh produce en nosotros, mis hermanos, entre otras cosas, un, digamos, como que temor reverente. ¿Ok? Perdón. Esta, a su vez, es el principio de la sabiduría, como nos muestra Proverbios 9:10, que nos dice: el principio de la sabiduría es el respeto a Yahweh, y conocer al santo es entendimiento. Amén. Amén. Por consiguiente, es el poder sobrenatural que Yahweh en y a través de nosotros. Perdón. Este pasaje también nos deja el entendimiento de que el fuego inicial que se estableció en el altar de bronce cayó del cielo. Es decir, el fuego de Yahweh que no podía dejarse apagar. Levítico 6, 12 y 13. Vamos a ir un momento, ya lo hemos visto la semana pasada, pero lo vamos a leer de nuevo. Levítico 6, versículos 12 y 13 nos dice: de esta forma, el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse. Cada mañana, el Cohen, el sacerdote, prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda de ascensión y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suba en humo. El fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Levítico 10, cambio de capítulo. Verso 1. Pero Nadab y Abiú, los 2 hijos de Aarón, cada uno tomó su incenciario. Pusieron fuego en él, pusieron incienso en él y ofrecieron fuego extraño delante de Elohim, algo que Adonai no les había ordenado hacer. Amén. Hermanos, miren, mucho se ha escrito o se ha dicho sobre el pecado de Nadab y de Abiú. Lo cierto es que el fuego extraño estuvo en el hecho de llevar a cabo un acto de adoración que no se les había ordenado. Amén. Entonces, es muy común en nuestros días encontrar opiniones referentes a la adoración de Yahweh, como no importa lo que hagas, digamos, no he escuchado eso, siempre y cuando lo hagas para Dios. Hermanos, lo cierto es que nada está más lejos de la realidad. Es Elohim mismo quien dice el cómo, el cuándo y el dónde quiere un lugar de adoración. Amén. No podemos poner nuestras opiniones, nuestros gustos y deseos en un acto que no es para nosotros. En realidad, independientemente que el deseo de nuestro corazón sea hacerlo, ¿no? Tenemos que hacerlo a la manera que a Él le agrada, a la manera que Adonai quiere, cuando quiere y dónde quiere ser adorado. Él, amado, nos ha puesto para intentar agradar a Elohim, y eso es algo
para lo cual no hemos sido llamados realmente, ¿no? Ni capacitados. Presupone para ello una entrega total, una intimidad total, estar en Él permanentemente. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, porque había en sus corazones algo extraño. Amén. De esta misma forma, en el común y simple acto, por ejemplo, de la cena del Señor que se sirve en el cristianismo, como se conoce, Rab Shaul también nos insta a que eso debemos hacerlo con suma reverencia. Lean para esto ustedes 1 de Corintios 11, 27-30. Ahí explican muy bien esto. Versículo 3. Moshe dijo a Aarón: esto es lo que Adonai dijo: por medio de aquellos que están cerca de mí, yo seré dedicado como Kadosh, como santo, y delante de todo el pueblo yo seré glorificado. Aarón se mantuvo en silencio. Amén. Hermanos, debemos tener en cuenta que Yahweh muestra su santidad en cada persona que se acerca a Él, por lo que debemos ser muy cuidadosos cuando nos presentamos ante su presencia. La escritura es muy clara cuando nos advierte en Hebreos 12:14: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver a Yahweh. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que estar en santidad. Amén. Amén. Entonces es precisamente el fuego y la kabod de su santidad lo que nos inspira ese temor reverente con el que debemos presentarnos delante de Él con santidad, en santidad. Amén. Amén. 4. Moshe llamó a Mishael y a Elzafán, hijos de Uriel, el tío de Aarón, y les dijo: vengan acá y llévense a sus primos fuera de delante de este lugar Kadosh, a un lugar fuera del campamento. Amén. Aarón, como sumo sacerdote, no podía contaminarse con cadáver alguno, puesto que estaba ministrando y no podía presentarse impuro delante de Elohim. Ya había visto de cerca cómo él, Elohim, había manifestado su gloria y santidad al ejecutar juicio sobre sus hijos. Qué tremendo, ¿no? Es por eso que Moshe les encarga a estos familiares lejanos que se hicieran cargo de los cadáveres, mis hermanos. Verso 6. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se dejen crecer el cabello ni se rasguen sus ropas en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Elohim no caiga sobre la congregación completa. Más bien, dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Adonai trajo por medio del fuego. En ese momento, no les era permitido a Aarón y a su familia estar de luto, puesto que se encontraban, como ya dijimos, ministrando en la presencia de Yahweh. De haberlo hecho, hubiese caído juicio sobre ellos también, y además sobre todo el pueblo. Una vez más, vamos evidenciando el hecho de que la influencia espiritual que tienen los líderes, hermanos, para el pueblo, ¿se dan cuenta? La responsabilidad. Los líderes son establecidos con propósitos realmente elevados, mis amados hermanos. Y es por eso que nos dice la Escritura en Efesios 4, 11 y 12, y dice: y él mismo dijo, representa a Yeshua, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mashiach. Entonces se dan cuenta, hay condiciones, ¿verdad? Niveles de influencia que tenemos que tener los ministros del Señor. Amén. Y también en Jueces, en Shoftim 2:18 nos dice: y cuando Yahweh les levantaba jueces, Yahweh estaba con el juez y los libraba de manos de sus enemigos todos los días de aquel juez, porque Yahweh se conmovía de sus gemidos a causa de quienes los maltrataban y oprimían. Él también quiere jueces justos. Versos 9 al 11. No bebas ningún vino ni otro licor que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en el Mishkan del testimonio, para que ustedes no mueran. Este será un decreto permanente
por todas sus generaciones, para que ustedes distingan entre lo kadosh, lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que ustedes le enseñen a sus hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Amén. Amén. Hermanos, es una prohibición ingerir bebidas alcohólicas mientras se ministra en la presencia de Yahweh. La razón es porque como hijos de Elohim debemos saber discernir entre lo santo y lo profano, como dice la Escritura, entre las cosas que agradan a Yahweh y las que no le agradan. Rab Shaul en Efesios 5:18 decía: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, decía Rab Shaul, llénense del Ruach, del Espíritu. Ahora bien, este pasaje, que forma parte del contexto de los requerimientos de santidad de los sacerdotes que servían en el templo, y está ubicado después de la muerte de los hijos de Aarón. Entonces, lo anterior permite pensar que esta pudiera haber sido una de las razones por la que más bien ellos habrían muerto, ya que en la eventualidad de estar ebrios a la hora de presentarse delante del Eterno, en algo pudieron haber llegado a fallar por estar en ese estado. Probablemente estaban algo mareados, ¿no? Aunque también pudo haberse dado la situación de haber ingresado al lugar santísimo a ofrecer el incienso sin que se les haya ordenado hacerlo. Amén. Amén. Ok, vámonos hasta el versículo 19 y 20. Y respondió Aarón a Moshe: he aquí que ellos han presentado hoy su ofrenda por el pecado y su holocausto ante Adonai, y a mí me han sucedido tales cosas. Si yo hubiera comido la ofrenda por el pecado de hoy, ¿hubiese agradado esto a los ojos de Adonai? 20 más. Al oír esta respuesta, Moshe quedó satisfecho. Amén. Hermanos, en este pasaje podemos apreciar dos aspectos en la actitud de Aarón al no comer en ese momento de la ofrenda que le correspondía como sumo sacerdote porque estaba de luto. La primera es que a este estado de estar así se llama onen en hebreo, y no le prohibía comer de la ofrenda y no más bien y profanarla, ¿no? Y dos, que estando en ese estado le era muy difícil no mostrar algún grado de tristeza por la muerte de sus dos hijos. La muerte había sucedido ese mismo día y él sabía que en su corazón debía tener gozo para presentar la ofrenda ante Yahweh. ¿Se dan cuenta? Más siguiendo, ¿no? Qué interesante. Por eso no pudo comer. Claro. Cambiamos de capítulo y nos vamos al capítulo 11, verso 1 al 3. Y habló Adonai a Moshe y a Aarón y les dijo: digan a los hijos de Israel: estas son las criaturas vivientes que ustedes pueden comer entre todos los animales de la tierra. Cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida, y rumie, estos animales pueden comer. Amén. Los animales aptos para el consumo deben tener estas características que nos dice la Torá: que tengan pezuña hendida o dividida y además que rumien, ¿verdad? El animal debe cumplir también con las dos características. O sea, el hecho de que le falte alguna o las dos no los hace aptos para el consumo. En los versículos siguientes vamos a ver ejemplos concretos acerca de este tema. Amén. Amén. Leeremos del 4 al 8. 4 al 8. Pero no pueden comer aquellos que solamente rumien o solamente tengan pezuñas hendidas. No comerán el camello, porque rumia, pero no tienen pezuña hendida. Lo tendrán por inmundo. También el conejo, tejón, porque rumia, pero no tienen pezuña hendida. Lo tendrán por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, la tendrán por impura. Mientras que el puerco es inmundo para ustedes, porque a pesar de que tiene pezuña hendida y completamente dividida, no rumia. Entonces ustedes no comerán carne de estos, ni tocarán sus cadáveres, son inmundos para ustedes. Amén. Entonces la prohibición está en comer sus carnes y tocar sus cadáveres, ¿verdad?
La impureza no viene, hermanos, por tocar estos animales vivos, sino por tocarles cuando están muertos. Entonces es importante mencionar que tocar cualquier tipo de cadáver nos hace impuros, mis amados. 9. De todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas, cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en ríos. Estos pueden comer. Bien. Así como los animales terrestres, hay también dos características que deben tener los animales de las aguas para ser aptos para el consumo. Primero, que tengan aletas y que tengan escamas. Igualmente, si falta una o las dos características, no son aptas para el consumo humano. Por esto, tampoco son aptos para el consumo los crustáceos, es decir, los cangrejos, calamares, no todos los mariscos, ni ningún otro animal que esté en las aguas que no tenga aletas y que no tenga escamas. Clarito, no lo decimos nosotros, lo dice la Torá. 10:11. Pero cualquiera cosa en los mares y ríos sin las dos aletas y escamas de todas las criaturas de agua pequeñas y de todas las criaturas vivientes en el agua, es cosa detestable para ustedes. Si estos serán detestables para ustedes, ustedes no comerán su carne y ustedes detestarán sus cadáveres. 12 más, por favor. Cualquier cosa que carezca de aletas y escama en las aguas es cosa detestable para ustedes. 12, está bien, está el 12. Entonces, además de no ser permitidos para el consumo humano, son, dice, aborrecibles, ¿no es verdad? Son detestables. Es decir, que al comer de estos animales explícitamente es prohibido a la Torá, porque lo está explicando, lo está describiendo los animales que no debemos comer, ¿verdad? Están detallados además. No solo el que lo come se hace impuro, sino también que se hace impuro ante Yahweh. Se hace abominable ante Yahweh. Wow. Piénsenlo 2 veces para seguir comiendo mariscos. Del 13 al 19, por favor. Las siguientes criaturas en el aire serán detestables para ustedes, no serán comidas. Ellos son cosa detestable: el águila, el cóndor, el quebrantahuesos, el milano, ninguna especie de alfaneque, ninguna especie de cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, ninguna especie de gavilán, el búho, el mochuelo, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, ninguna especie de garza, la abubilla y murciélagos. Amén. Clarito, ¿verdad? No coman murciélagos. No tengo la certeza de que ese sea el origen del COVID-19, pero comieron murciélagos en la China, ¿verdad? Y estaba prohibido en la Torá, mis hermanos amados. Amén. Entonces, con las aves, como vemos, sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que como los animales terrestres y con las de las aguas. Particularmente en este caso se descalifican para el consumo todas aquellas aves que comen cadáveres. O sea, esas son aves de carroña, ¿no? ¿Verdad? Que comen carroña, cadáveres ya inmundos o en descomposición. Y eso también incluye a todas estas subespecies que hemos leído. Bien, leamos entonces del 20 al 24. Todas las criaturas de enjambre con alas que andan sobre las 4 patas son cosas detestables para ustedes, excepto que de todas las criaturas de enjambre que andan sobre las 4 patas, ustedes pueden comer aquellos que tienen coyunturas en las piernas arriba de sus patas, que los permita saltar sobre la tierra. Específicamente de estos pueden comer varias especies de langostas, saltamontes, langostines y grillos, pero fuera de esos, todas las criaturas de enjambre que tienen 4 patas son cosa detestable para ustedes. Los siguientes los harán inmundos a ustedes. Cualquiera que toque el cadáver de ellos estará inmundo hasta la noche. Amén. Y cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Bien. Esta impureza duraba de acuerdo con la duración del día, es decir, cuando comenzaba el nuevo día a la caída del sol. Si se había hecho tevilá, o sea, una inmersión para purificación, se eliminaba ese estado de impureza. Entonces, es necesario aclarar
que un estado de impureza nos aleja de Yahweh, mis hermanos. Así que debemos ser juiciosos y obedientes, ¿verdad? Con lo que comemos. Porque me fascina el detalle que tiene nuestro Padre para mostrarnos qué debemos y qué no debemos comer, ¿no? Entonces, no solo la impureza, como hemos visto también en el versículo 25, afectaba al individuo, sino que también, esto es muy importante, escuchen, contaminaba sus ropas, ¿verdad? Ahí nos dice, cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver, lavará sus ropas. Y también, o sea, sus ropas también estaban contaminadas. Por eso tenía que lavarlas, ya que cualquiera que tocara estas ropas inmundas quedaba también impuro. Amén. Amén. Bien. Vamos a adelantarnos hasta el versículo 36. Ustedes leen los anteriores. Bueno, podemos leeremos a ver una vez. Del 25 al 36 leeremos. Y cualquiera que recoja alguna parte de su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Todo animal que tiene pezuña hendida, pero incompletamente dividida o que no rumie es inmundo para ustedes. Cualquiera que los toque estará inmundo. Cualquier cosa que ande sobre sus garras, entre todos los animales que andan sobre las cuatro patas, es inmundo para ustedes. Cualquiera que toque su cadáver estará inmundo hasta la noche. Y cualquiera que alce su cadáver lavará sus ropas y estará inmundo hasta la noche. Estos son inmundos para ustedes. Los siguientes serán inmundos para ustedes entre todas las criaturas pequeñas que pululan sobre la tierra: la comadreja, el ratón, las diferentes especies de lagartos, el erizo, el cocodrilo de tierra, el escinco, el lagarto de arena y el camaleón. Ellos son cosas inmundas que se arrastran. Cualquiera que los toque cuando ellos están muertos estará inmundo hasta la noche. Sobre cualquier cosa que ellos caigan cuando muertos será inmunda. Utensilio de madera, artículos de vestir, piel, saco, cualquier utensilio usado para trabajar será puesto en agua y estará inmundo hasta la noche. Entonces será limpio. Bien, ahora el versículo hasta el 33 hasta el 36. Si alguno cae dentro de una vasija de barro, lo que esté dentro de ella se convertirá en inmundo y romperás la vasija. Wow. Cualquier cosa para comer que agua de esa vasija caiga sobre ella será inmunda. Cualquier líquido permitido en dicha vasija se convertirá en inmundo. Todas las cosas que sobre ella caiga, cualquier parte del cadáver de ella se convertirá en inmunda, ya sea horno o estufa. Serán rotos en pedazos. Son inmundos y serán inmundos para ustedes. A pesar de que una fuente o cisterna para recoger agua permanecerá limpia, pero cualquiera que toque uno de sus cadáveres estará inmundo. Amén. En este último versículo, en el versículo 36, está la base para entender el sistema de una mikvé. Una mikvé es una fuente de purificación, ¿no? La acumulación de aguas purificadoras. Este texto dice que este sistema con una fuente y un hoyo de acumulación de agua es lo único que permanecerá limpio. No importa lo que entre en ella. De allí se deduce que todo lo que entre en esa agua se purifica. Si la mikvé tiene suficiente agua, todo cuerpo que entre en el agua es considerado como eliminado. Esto significa que si un cuerpo impuro entra en una mikvé que tiene estas características, es simbólicamente eliminado junto con su impureza. Entonces, cuando el cuerpo luego sale de esa agua, es como si hubiera nacido de nuevo, amén, y sale purificado para poder entrar en el templo de Jerusalén. Todos tenían que pasar por una mikvé de aguas purificadoras. Amén. Amén. Bien, vámonos entonces hasta el versículo 42. 42. Cualquier cosa que se mueva sobre su vientre, ande sobre sus 4 o más patas, todas las criaturas que se arrastran sobre la tierra, ustedes no la comerán, porque son cosa detestable. Amén. Según Rashi, en su comentario se refiere a la serpiente. En la palabra hebrea que ha sido traducida como vientre, gajón, se encuentra la letra central de la Torá. Es la letra Vav, que significa clavo, señal. Alrededor de este clavo gira toda la Torá. Es la 6ª letra en el alfabeto hebreo.
El número 6 es el número del hombre y del libre albedrío. En Apocalipsis 13:18 dice, estas cosas nos llevan a algo muy importante. Toda la Torah, además, hermanos, gira alrededor de un hombre que fue clavado como una señal. ¿Quién era? Yeshua, ¿no es verdad? Amén. En el capítulo sobre comidas permitidas y prohibidas se habla de un animal que se arrastra sobre su vientre, que estamos viendo ahí en el versículo 42, ¿verdad? En ese vientre está la señal. Esto nos recuerda que la serpiente antigua que fue maldecida tiene que andar sobre su vientre, fue la que hizo que el pecado se introdujera en este mundo. Por medio de una comida prohibida, el pecado entró en el vientre del hombre y se distribuyó a toda su constitución. La salvación, hermanos, de esta situación es que aquel hombre alrededor del cual gira todo el universo sea lleno de pecado, maldecido y clavado sobre un madero. Esta es la señal, el mensaje central de la Torah, para que todo el que con su libre albedrío tome la decisión de creer en él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Amén. 43. Ustedes no se harán detestables con ninguna de estas criaturas que se arrastran o trepan. No se hagan inmundos con ellas, no se profanen a ustedes mismos con ellas. Hermanos, Yahweh nos exhorta a mantener la pureza en todas las áreas de nuestras vidas. No sería inteligente de nuestra parte hacernos abominables por causa de la comida, ¿verdad? Si Elohim es el dueño del mundo y lo que en él habitan, ¿no?, debemos tener la confianza en que Él nos proveerá para nuestro consumo. Es decir, Él nos está diciendo qué debemos comer. Salmos 24:1 nos dice, de Yahweh es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que en él la habitan. Amén. 44. Porque yo soy Adonai su Elohim, por lo tanto, dedíquense y sean Kedoshim, porque yo soy Kadosh, yo soy santo, y no se profanen con ninguna especie de criaturas de enjambre que se mueve sobre la tierra. El mandato de Yahweh para su pueblo es que sean santos porque Él es santo. Es muy curioso que Yahweh toque este aspecto cuando está hablando sobre la comida, ¿verdad? Esto nos enseña que aún y sobre todo en la comida, hermanos, sobre todo en la comida, debemos ser santos y además obedientes. Lo dice la Torah, ¿verdad? 45. Porque yo soy Adonai, quien los sacó de la tierra de Egipto para ser su Elohim. Por lo tanto, ustedes serán Kedoshim, porque yo soy Kadosh. Amén. Hermanos, el hecho de que Yahweh sacó a nuestros padres de Egipto es motivo realmente más que suficiente para acatar, obedecer su Torah. El propósito por el cual los liberó es para ser una nación santa. Y como se ha dicho anteriormente, la santidad también, hermanos, incluye lo que comemos. Amén. Amén. Amén, mis amados. Con esto habríamos concluido la porción de la lectura de la Torah número 26, Shemini. Esperando que haya sido de bendición para sus vidas, le pedimos a nuestro Abacadosh que sea misericordioso y amoroso con nosotros y nos permita reencontrarnos el siguiente Shabbat. Es hermoso que nos tenga acá en su presencia, gozándonos de Él. Será entonces con nosotros hasta el siguiente Shabbat, si Él lo permite. Revisen este video, párenlo, verifíquenlo con sus escrituras, con otras versiones, estudienlo. No es larga esta porción. Van a ver que nuestro Padre les va a dar mucha más revelación. Amén. Amén. Entonces, que la bendición de nuestro Abacadosh caiga sobre ustedes, sea derramada sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias. Que esta semana sea la Torah, la luz que ilumine su andar. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Sería entonces el siguiente Shabbat. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shalom.